Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Europa, buenos días América, bienvenidos a un nuevo directo. Aquí estamos fieles a la cita, es un placer que estéis con nosotros aquí compartiendo. Y hoy vamos a tener un súper directo con Natalia Sanchidrián, que es una grandísima mujer, líder, escritora de libros de desarrollo personal fantásticos, una historia de superación espectacular, y vamos a hablar mucho de ese desarrollo personal tan necesario para poder ser mejor, que de eso se trata. Así que bienvenidos a todos, qué placer veros por aquí, tantos amigos. Bueno, sabéis que todos los directos los guardamos en el canal de IGTV y también los pasamos luego al YouTube, al canal de YouTube, para que los podáis compartir, ver, revisar si no los habéis visto entero, compartir con personas que creáis que les venga bien esta información, porque de eso se trata, de dar valor, de compartir. Así que a lo largo de esta semana pues hemos tenido un directo espectacular el martes pasado con una pareja extraordinaria de líderes de Colombia, que ha sido espectacular la emoción y la energía que tenían. Así que ya está Natalia por aquí, vamos a conectarnos con ella, que tenemos muchas ganas de hablar y compartir. Así que buenísimo. Hola, Querida, buenas por fin. tardes, ¿cómo estás? Por fin nos vemos. Pues mira, con muchísimas ganas, con Aquí muchísimas ganas. estamos, juntitos ya. Contenta, Muy bien. contentísima, la verdad, de poco a poco ir llevando toda esta pandemia, todos estos cambios, esta incertidumbre. Y la verdad es que aprendiendo mucho. ¿Qué te voy a decir a ti que no sepas, no? Aprendiendo cada día, ¿eh? Cada día más, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, querida, pues muchas gracias por compartir un rato de tu tiempo. Sé que tienes cantidad de seguidores de que te siguen, de que te conocen y bueno, pues ahí están fieles a ti. Cuando vi tu perfil, muchos de mis amigos te seguían y me llevó mucha alegría y dije, wow, mira, aquí Ah, tenemos mira. puntos en común Sí, yo también lo vi. y, y así que qué Ujú. maravilla, ¿no? Bueno, pues vamos a compartir la comunidad con la que normalmente yo hablo, que hablo los martes y los jueves. Es una Sí, comunidad que está una parte en Latinoamérica, también en Canadá, Estados qué Unidos, todos de bueno. habla hispana, y luego también en Europa, pues la gente de habla hispana, ¿no? Y son normalmente, la mayoría somos emprendedores y algunos muy empezando, otros ya más avanzados, otros ya con mucho liderazgo, ¿no? Pero este Qué tema bueno. que quiero compartir contigo creo que es fundamental para todos nosotros porque vamos a hablar del ser, ¿vale? Y cuando uno habla Ujú. del ser, creo que ahí está el pilar para todo lo demás, para hacer bien, para tener bien, para dar bien, pero hay que trabajar el ser, ¿no? Y me encanta aportar valor desde las personas que trabajan el desarrollo personal con conocimiento, ¿no? Entonces, en el history que puse, para anunciarte que estabas, puse conócete, acéptate y supérate. Me encanta ese eslogan tuyo y si quieres empezamos con él y me interesa Perfecto. mucho saber esa parte de cómo nos conocemos. A ver. Qué buena pregunta. ¿Cómo nos conocemos? A mí me ha tardado tiempo. He tardado mucho tiempo porque, vamos a ver, voy a contar para toda la gente, por si acaso no me conocen, obviamente mis seguidores ya se lo saben de memoria, y luego pues también por mis libros, pero por si acaso habrá mucha gente que no me conozca y que no lo sepa. Yo creo que todos tenemos una historia increíble de superación, Miguel. Yo creo que cada uno tenemos, pues bueno, a veces un libro y otras veces una biblioteca, ¿no? Porque todos atravesamos por retos increíbles. Uh Pero -huh, sí que es verdad que yo, desde muy jovencita, a los 4 años, uh -huh. comencé a sufrir abusos. Vaya. Entonces, estos abusos fueron obviamente sexuales, emocionales, etcétera, me hicieron desarrollar lo que se llama estrés postraumático. Cuando sufrí este estrés postraumático, iba por la vida, yo Uh fui -huh. desarrollándome, obviamente sabemos cómo funciona el subconsciente, pues obviamente tenía muchísimos miedos, yo he estado durmiendo, tengo 48 años ahora, Miguel, y he estado durmiendo con la luz encendida hasta los 36. O Wow. sea, yo desarrollé muchísimos miedos en la vida, ¿no? Cuando tienes estrés postraumático es como tener aquí un warning, ¿no? Una lucecita, todo te da miedo. Y yo había perdido la confianza en el ser humano. Entonces, a los veintitantos, cuando había tomado drogas, alcohol, porque no me gustaba, no me conocía, no sabía quién era,
solo sabía que tenía muchísimo miedo a vivir, me intenté suicidar. O sea que, Ujú. claro, sí que es verdad que mi vida ya comienza desde la juventud con una historia fuerte. A partir de ahí, cuando me intento suicidar, sí que es verdad que antes de que esto ocurriera, pues uno de mis amigos me dijo, Natalia, vamos a intentar con un psiquiatra, por favor, a ver si puedo ayudar, que yo obviamente tenía bulimia, tenía anorexia, había pasado de una cosa a otra, obviamente cuando no te quieres a ti mismo y lo único que haces es ir en contra de tu propia naturaleza, lo que haces es, o sea, dañarte, ¿no? Quería desaparecer, por así decirlo. Entonces estuve en un centro bueno, de trastornos de la conducta alimentaria, estuve un año con bulimia, Ujú. rodeada de un equipo increíble, pero lo más increíble de todo, Miguel, es que en realidad la bulimia lo que escondía era este miedo a enfrentarme a los abusos. Yo no había hablado nunca con nadie. Yo había escrito desde los 9 años diarios y yo todo lo escribía en mis diarios. Me encantaba escribir porque era terapéutico sin yo saberlo, para que veas Sí. el ser humano lo increíble que es que yo Ujú. buscamos nuestras propias estrategias de intentar gestionar nuestras emociones, que obviamente todavía ni sabía lo que eran las emociones. Entonces, cuando por fin dejo de vomitar y empiezo a enfrentarme con mis miedos en este centro de psiquiatría, con psiquiatras, tenía un equipo de 5 personas que me atendían, yo no quería estar en España, yo literalmente huí al extranjero. Ujú. Porque claro, no es que nadie me persiguiera, pero yo tenía todos mis miedos en España. Venía de una familia donde había pederastas y nadie sabía nada. Entonces yo quise huir, ¿no? Quería huir, como que irme fuera al extranjero y hacerme olvidar de todo. Y me fui a Inglaterra, pero lo mejor de todo es que cuando yo me fui a Inglaterra, a Londres, Miguel, yo no tenía dinero, no sabía inglés, no tenía estudios, porque yo dejé de estudiar a los 16 años. Ujú. Ahora bien, como ya había superado aquello, yo fue como dar un paso grande en mi vida, ¿no? Dices, jolín, sales de la zona de confort, pero para mí el miedo estaba como en España. Entonces empecé a estudiar con los Simpsons una vez que conseguí trabajo, que tardé como unos 10 días en conseguir trabajo porque alguien me dejó una casa, no tenía dinero ni para comer, estuve sin comer. Acababa de salir de un centro de la conducta alimentaria, imagínate que pesaba como 20 kilos menos que ahora, ¿eh? Se me había empezado a caer el pelo, los dientes no son míos. Anda. Obviamente, imagínate la bulimia y tanto vomitar, cómo te puede realmente dañar, ¿no? el organismo. Entonces, yo salí y cuando encontré trabajo me puse a limpiar, no sabía qué hacer, pero yo tenía metas, tenía sueños, era como que era todo diferente, allí no me conocía a nadie, era una mujer diferente, era como que no me avergonzaba de mí misma y empecé a trabajar duramente. Al año conseguí un trabajo en una editorial y a los 3 años llevaba 2 revistas, account manager en una editorial llamada Merricks Media, pero yo quería más y me fui a un banco y cuando me fui al banco, ellos te llevan a una universidad, Lois TSB, de Black Horse, ¿no? Una filial de ellos. Y me llevaron ellos a la universidad. Y cuando estuve allí quedé la número 2 de 40 y tantas personas. Y fue cuando dije, a lo mejor es que no soy tan tonta, porque yo no tenía ningún tipo de esperanza en mí. Yo pensaba que era un cero a la izquierda, había dejado de estudiar, tenía dislexia, estrés postraumático, o sea, soy una persona que tengo TDAH, soy hiperactiva, ¿sabes? Una persona que obviamente con todo lo que he sufrido, pues se creó, se fue forjando Natalia. Y poco a poco empecé a confiar en mí. Y estaba trabajando en una sucursal, en un banco, y me decía, madre mía, me compré una casa en un sitio precioso, una casa de piedra. La vida me empezó a ir genial. Y yo decía, madre mía, qué bien va esto, ¿no? Que al final empiezas a confiar en ti. Pero Miguel, me quedé embarazada y perdí a una niña. Perdí a una niña con 3 meses y medio, casi 4, y tuve una operación en la que casi pierdo la vida. Y ahí Ujú. me vinieron todos los miedos otra vez. Y fue cuando empecé a estudiar. Yo dije, esta vez que me empezaron a venir todos los miedos, dije, no voy a llegar a lo que llegué hace años atrás. Y entonces empecé a estudiar, empecé a entender el comportamiento humano un poquito mejor, porque empecé a leer todos los libros que tenía a mi alrededor de cómo cambiar tu pensamiento, cómo saber por qué nos comportamos. Empecé a ir a Estados Unidos a aprender de Bruce Lipton, Carl Dawson, de toda la gente. Conocí a Louise Hay, conocí a Wayne Dyer, conocí a los mejores que yo creía que me podían ayudar, ¿no? Eran como mis Ujú. referentes. Entonces empecé a viajar.
llegaba a trabajar y vivir en 8 países diferentes. Entonces, cada vez iba como conociéndome más, ¿no? Por eso el primer paso es conocernos a nosotros mismos, porque si no sabemos de qué corremos, de qué nos asustamos, si no llegamos a identificar, Miguel, nuestros miedos, nuestras emociones, no las vamos a poder elaborar. Y ojo que mirar al miedo de frente no es tan fácil. No es tan fácil porque mirar al miedo de frente significa el ponerte enfrente de él y decirle, venga, esta soy yo, ¿sabes? Quizás tú tengas poder sobre mí ahora, pero yo no soy tan pequeña. Y la gente piensa que hay que ser muy valiente. La gente dice, jo, es que tú eres muy valiente y tal. Yo digo, yo tengo miedos todavía. O sea, yo he escrito 4 libros, doy conferencias a nivel internacional, en inglés, en otros idiomas. Sin embargo, yo todavía tengo pesadillas de cuando era pequeña. Es decir, es un proceso de aprendizaje. Pero el ser humano está acostumbrado a viajar, está acostumbrado a salir, a conectar con el exterior de una manera brutal y se nos olvida conectar con nuestro interior cuando es lo fundamental para intentar conocernos. Entonces, el primer paso es conocerte a ti misma y el intentar aceptar, que ahí viene la aceptación, una vez que te conoces, decir, mira, yo he tenido drogas, he robado, he sido malísima con los hombres, porque yo odiaba a los hombres, ya no te odio, Miguel, pero yo odiaba a los hombres, claro, yo odiaba al género masculino. Entonces, yo era una mujer que yo sabía que por un lado era atractiva, aunque tenía mis inseguridades 200.000, porque pensaba, no hacía más que compararme con cualquier mujer que pudiera tener cualquier cosa mejor que yo. Pero yo utilizaba ese despecho y ese rencor que llevaba dentro para hacer daño a los hombres. Yo me he portado realmente mal. Y tienes que aceptarlo, tienes que aceptar que venimos, pues bueno, a aprender y que eso significa que en algunos momentos nos comportemos de una manera que no nos identifican como realmente nuestro ser. Lo que tú decías antes, hay una diferencia muy grande entre ser y comportarse. Pero yo me comportaba de una manera muy, muy mala. Y tuve que aceptarlo. Y el día que casi me muero y empecé a estudiar todo esto, me puse a llamar a toda la gente a la que pensé que había podido hacer daño. Llamaba a mis exparejas y todo el mundo era como, ¿qué le pasa? Les pedía perdón. Decía, perdón, me he dado cuenta de lo que hice, fue injusto, o me porté mal contigo. A la gente que debía dinero empecé a llamarle, le sacaba el dinero donde fuera para pagarles. Porque claro, yo había tenido un comportamiento realmente deplorable. O sea, me había comportado de una manera, pues si no me quería a mí misma, imagínate, ¿no? Con los demás. Entonces, primero es conocernos, después aceptarnos. Y cuando ya te empiezas a aceptar, la transformación y la superación llega sola. La gente dice, jolín, el éxito, tienes libros con Planeta, das conferencias a nivel internacional, como una persona que no ha estudiado o que dejó los estudios a los 16 años, ahora, siendo disléxica, escribe para periódicos tan importantes como el Huffington Post, o Women's Health, o Cosmopolitan. ¿Cómo es posible? Yo digo, realmente mi superación y mi éxito es haber conseguido amarme tal y como soy, conocerme, aceptarme y superarme a mí misma, superar esos miedos, superar lo que yo pensaba que nunca podría superar. Fíjate. Bueno, apenas han pasado 13 minutos desde que hemos comenzado y hay tanto que has dicho en 13 minutos que es una cosa espectacular. Se me ocurre preguntarte algunas cosas. Lo primero, en algún libro de los 4 tuyos tienes plasmada esta historia donde las personas que quieran, que lo necesiten, que se quieran Sí. sanar de su dolor a través de tu historia, lo puedan profundizar en ello. Sí, de hecho he cogido algunos, no tengo todos, pero por ejemplo el primero es Volando Alto, Ok. obviamente porque yo siempre estaba en las nubes de pequeña, era lo que me hacía evadirme, ¿no? Me creé como un mundo paralelo. Yo sufría muchísimo cuando era jovencita y tenía muchísimos miedos, como ya decía, entonces yo me creaba, ¿no? Los mundos de Yuppie, por así decirlo. Tengo una familia muy humilde y yo le contaba a la gente que mi familia era rica y que tenía dinero, pobrecita mía, porque no me gustaba a mí misma. Entonces, en mis libros, por ejemplo, me di cuenta cuando empecé a escribir que era imposible plasmar, como tú bien has dicho, en 13 minutos, pues imagínate nuestra vida, ¿no? Y más una vida como la mía, que he viajado tanto, que he vivido tanto en un solo libro. Entonces tuve que hacer 3, tuve que hacer una trilogía. El primero es Volando Alto, la tercera parte está lleno de herramientas. Miguel, lo más increíble de todo es que cuando yo saqué el primer libro,
eh, nadie me conocía. Yo vine a España para lidiar con mi miedo a no estar en Ujú. España. Es decir, yo cuando escribí mis libros los escribí en inglés. Yo empecé, trabajo y estudio mejor y escribo mejor y hablo mejor en inglés que en español, porque es donde realmente he aprendido a escribir, donde he estado estudiando, todos mis libros están en inglés. Todo. Entonces, cuando yo llegué a España fue precisamente a superarme a mí mismo, ¿no? Superar ese miedo de tengo que publicar mis libros, nadie sabía nada. Entonces Ujú. recuerdo que la primera vez que puse en Facebook lo que me había pasado y tal, bueno, se colapsó Facebook. Además, elegí el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, y puse que había sufrido abusos y bueno, se colapsó, 17.000 visitas, yo no sabía, me sentía abrumada, había empezado ya, me llamaban de periódicos, de televisiones para hacer presentaciones y yo me empecé a buscar la vida porque en un principio nadie quería saber de mí. Entonces, Claro. cuando sale el primer libro ya volando alto, yo ya lo hago pensando en si solo puedo ayudar a una persona, a una mujer que como yo se intentó suicidar y al final, pues por leer mi libro, puede esa mujer salvar su vida o puede realmente cambiar esa percepción, esa idea, habría merecido la pena enfrentarme a todos los miedos. Y así fue. Así que cuando publiqué el primer libro, empezaron a llamarme psiquiatras y psicólogos y me invitaban a los hospitales, me invitaban a las facultades de medicina, me cogían como un poco de ejemplo, ¿no? Así en plan, esta coballita que tenemos aquí. Y fue increíble y fascinante porque avalaron todos los ejercicios y las técnicas que comparto en el libro. Entonces, es un Ajá. libro que hasta la Seguridad Social española recomienda. Increíble. Qué Entonces, es bueno, qué como que bueno, qué bueno, los qué médicos bueno. recomiendan mi libro. El otro día estuvo mi Oye, sobrina y sí, se lo recomiendan. y hay un tema que has comentado que me ha sorprendido, ¿no? Llegas a Inglaterra, te pones a currar, a organizar tu vida de alguna manera y empiezas a escalar en una, bueno, de llegar sin nada a buscarte la vida a que las cosas te van empezando bien. Y continúas en esa progresión. ¿Qué buscabas en esa progresión? ¿El tiempo perdido? ¿Una Muy nueva buena pregunta. identidad? ¿Qué ocurría Muy ahí? buena pregunta. Cuando pierdo a la niña y después casi pierdo mi vida, me di cuenta por algo, un detalle que fue bastante significativo para mí, que yo no había seguido lo que mi corazón me había dictado. Es decir, yo antes de la operación, yo intuí que algo podría ocurrir. Y recuerdo que llamé a mi padre y le dije, papá, presiento que algo va a ocurrir malo con la operación. Y mi padre me dijo, no lo hagas. Y en aquel momento me dejé llevar, me dejé llevar por el entorno. Aparte de mi padre, yo tenía el entorno de trabajo y todo. Y yo estaba trabajando de account manager en un banco haciendo algo que odiaba, realmente no me gustaba, ¿no? Me acuerdo que mis jefes me decían, Jonco, lo buena que eres, la gente pregunta por ti, quieren hablar con la española, porque era muy directa. Yo decía, es que estoy dando préstamos a gente que no me lo va a poder devolver. Y yo veía a esos ancianos y tal y me sentía mal, era como ir en contra de la naturaleza, ¿no? Y entonces me di cuenta de que no era un trabajo para mí, pero no sabía cómo enfocarlo. No sabía Ujú. llegar allí y decir, miren, voy a dejar de trabajar porque tenía una casa, porque tenía unos pagos, porque me encantaba la vida que llevaba también por un lado. Sin embargo, no era la vida no era mi propósito. Y por aquel Ujú. entonces no lo sabía. Y creo que la operación fue como un antes y un después. Entonces, a raíz de esa operación en la que casi pierdo la vida, es cuando me doy cuenta de que estoy yendo contracorriente en mi vida, que realmente necesito expandir como mi persona, como mi ser, lo que tú bien acabas de decir, que mi historia necesita ser contada, necesito saber más y es cuando entonces me pongo a escribir estos libros, me pongo a aprender de todos los sitios y me doy cuenta de que realmente quiero ir por este otro lado, quiero ir por el bienestar, ¿sabes?, del ser humano y sobre todo por ese autoconocimiento, ¿no? Que a mí me estaba abriendo los ojos y que me estaba descubriendo un nuevo ser, que era yo. Me estaba redescubriendo como mujer. Ahí hay un tema que me identifico cuando tú estás hablando de llegar a conocerte porque has tenido un trauma, ¿no? O sea, has tenido Uh una -huh. situación traumática en tu vida y eso, bueno, pues hace que de alguna manera te obligues a conocerte porque bueno, Sí, quizás ese trauma te oculta cosas o te has perdido o demás, ¿no? Pero
¿qué le podemos decir a la mayoría de las personas que nos pueden escuchar ahora o luego, que no tienen ese trauma? Es decir, tienen una Ujú. vida normal, tienen una vida común, habrán sufrido pues cosas, decepciones en la vida, pero no un trauma que te digas Pero que, que, fíjate, que- sí que es verdad, me gusta mucho lo que dices, porque sí que es cierto que obviamente todo lo que me hizo a mí resurgir fue obviamente encontrarme tan mal. Entonces es como salir de ese pozo en el que nos encontramos. Pero hay una pregunta que yo creo que el ser humano en algún momento de su vida, si tiene, yo creo que mucha gente, si tiene suerte, iba a decir, pero se encuentra en esa disyuntiva, es el quién soy, ¿no? ¿Quién soy yo? Ujú, ¿Por qué pienso lo que pienso? Es decir, hay veces que si realmente paramos, yo digo que si paramos y comenzamos a sentirnos a nosotros mismos, muchas veces nos damos cuenta de que dejando el pasado atrás, quizás estamos yendo por un camino que sentimos que no es el nuestro. Y no necesitas haber sentido un trauma, como tú bien acabas de decir. Entonces, muchas veces es parar y sentir y hacernos la pregunta de si realmente estamos viviendo la vida que queremos vivir. Es decir, si estamos viviendo una vida que nos hace sentir libres, que nos hace sentir bien con nosotros mismos y una vida en la cual pues no sabemos las siguientes vidas, en la cual realmente estoy pues explotando al máximo pues realmente mi persona, ¿no? Mi ser, amo lo que hago, esa pregunta de estoy en esta vida y amo lo que hago, estoy siendo feliz. La gente dice, no se trata del segundo libro de Feliz de ser yo, no se trata de estar feliz todos los días, Miguel, es imposible. ujú. Pero se trata, claro, se trata de ser felices de nosotros mismos. Y es una pregunta que invito a todos los oyentes que nos están escuchando hoy que se la hagan ahora mismo. Que cerremos los ojos, ¿no? Que pongamos la mano en el pecho, que cerremos los ojos y que nos hagamos la pregunta de si realmente lo que estamos haciendo, no lo que estamos haciendo ahora en este momento quizás, pero lo que estamos haciendo con nuestra vida, si en este momento, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que estemos viviendo, sentimos que estamos en el camino que realmente nuestro corazón nos dicta, que nos hace Ujú, sentir, ujú. ¿sabes?, bien con nosotros mismos. Yo, yo estaba en la universidad perdido, sin encontrar el rumbo de mi vida, estudiando una carrera que no me gustaba para satisfacer los deseos de mis padres de que estudiara una carrera. Y también, bueno, un poco pensaba que si estudiaba, pues tenía más posibilidades en el mundo de tener mejores oportunidades, ¿no? Pero estaba muy perdido. Así que arranqué a buscarme la vida porque no quería ser empleado por esa necesidad de encontrar algo que me permitiera una forma de vida que no era la de ser un ejecutivo, ¿no? Y entonces yo arranco por una necesidad. Luego en el proceso de mejora encontré los libros de desarrollo personal, Sí, ¿vale? Yo tengo 53 años, entonces hace 30 años los libros, Natalia, de desarrollo personal qué tenías bien. que ir a una sección de espiritismo, ocultismo y parapsicología. Y entonces encontrabas un libro de un tal Om Mandino o Wayne Dyer y la gente cuando ibas a pagarlo te miraba como si fueras un chalao, ¿no? Entonces yo encontré que esos libros a mí me empoderaban y que era una parte que jamás me la habían dado en mi educación tradicional, Claro. ¿no? Entonces esos libros me facultaron para tener una carrera muy exitosa y para desarrollarme pues muy bien profesionalmente, económicamente, alcanzar objetivos y logros, ¿no? Y este me perdí en la vida, tía. O sea, teniendo todo el éxito que Fíjate, tenía, habiendo logrado fíjate, todo lo que tenía, de fíjate. repente me perdí en la vida y me encuentro a los 40 años. A los 40 años me vuelvo a encontrar y encuentro mi propósito en la vida, porque, o sea, llegué a la conclusión de que todo lo que había logrado me estaba haciendo infeliz y no sabía por qué. Y cuando Qué llega ese bonito. proceso de buscarme, de entenderme, de saber, Miguel, qué quieres en la vida, entonces con 40 años encuentro el propósito de vida, ¿no? Entonces entiendo ese proceso y creo que es muy partido a muchas personas, y seguramente tú también lo propones en tu programa, en tus libros,
el que definan en una hoja en blanco cómo quieren que sea su vida, ¿no? En diferentes aspectos, en diferentes áreas de su vida, en todo lo que se les ocurra que es su vida, la familia, la pareja, las emociones, las relaciones, la inteligencia, el desarrollo personal, la espiritualidad, lo que se les vaya ocurriendo, ¿no? La experiencia que yo tengo es que cualquier persona que se pone a hacerlo se hace caquita, o sea, dice, ostras, se evade, lo deja, luego lo haré, o sea, y es nuestra vida, nuestra vida, ¿sí me explico? Entonces, claro, si yo no lo plasmo, alguien lo va a plasmar por mí. Alguien va a decidir muchas cosas de esas por mí, de manera inductiva. Entonces, claro, ahí viene esa frustración de no conocerme. Por eso me encanta lo que estás diciendo ahora de conócete, pon la mano en el corazón, toma tiempo para ello, porque va a llegar el momento en tu vida que si no lo haces vas a pagar un precio muy alto. Y si no lo haces y pegas un precio muy alto, que a mí me tocó un precio muy alto que pagar, algún día tu vida dirás, te arrepentirás de la vida que has tenido. Y eso tiene que ser... Eso tiene que ser... Sí, yo hay algo que digo en mi libro, en mi primer libro, hablo de que no decidir es decidir. Porque si nosotros no lo hacemos, la vida lo hace por nosotros. Para mí, realmente, más que los abusos y todo, porque obviamente había salido y seguía viviendo una vida, la cual, fíjate, lo más gracioso de todo lo que tú estás diciendo, y que por eso realmente nos identificamos los dos, porque parece que hemos escrito el mismo libro, es que yo cuando trabajé en el banco, empecé a trabajar en el banco y tenía todo aquello, yo no era feliz. Yo tenía una casa de piedra preciosa, un trabajo increíble, ganaba dinero. Yo salía con un chico que yo creía que se parecía a Beckham. Obviamente yo creía que se parecía a Beckham, pero ya sabes que ponemos muchas veces, ¿no?, en un pedestal. Y yo pensaba que tenía la vida perfecta. Y sin embargo, cuando tengo esta operación y casi pierdo la vida, para mí fue realmente un despertar. Literalmente, ¿no? De decir, Natalia, o sea, que despierta, despierta. ¿Cuándo ha sido el momento en el que te has dado cuenta que no estás viviendo la vida que realmente deseas vivir? Obviamente yo lo tuve fácil, entre comillas, porque casi muero. Hay otras personas que yo digo, no esperéis a estar en una disyuntiva tan grande como una enfermedad y todo. Pero el ser humano es increíble. Y yo la primera, porque olvidamos. Tendemos a olvidarnos de todas estas cosas y vamos por la vida muchas veces y otra vez se nos olvida que nosotros somos lo primero, que lo primero y más importante es lo que llevamos aquí, el sentarnos, sentir y decir, a ver, Natalia, ¿para qué estoy haciendo esto, no? ¿A dónde voy? ¿Y para qué? Es decir, ¿para qué voy a este sitio? ¿Estoy realmente alineada con mi propósito? Yo lo tengo muy claro, nunca lo había tenido tan claro. Y he de reconocer que yo soy feliz desde que he sacado estos libros. La gente dirá, jolín, pues qué raro. No. El primer día que yo di mi primera conferencia, hablando de estos libros, yo el día anterior no me conocía a nadie en España, acababa de llegar de vivir, había estado viviendo en Suiza, en Alemania, había estado en República Dominicana un año, o sea, por todo el mundo. Y cuando llego por fin a España, no me conocía a nadie, nadie quería saber de mis libros. Y como tú bien dices, parece mentira, porque ahora saco, de hecho, en breve sale tu libro interior, y en tu libro interior hablo de eso, de los libros de autoayuda, porque los libros de autoayuda era como un estigma total, nadie era como ahí escondidos. La gente se forraba los libros porque no quería que, ay, es que estoy leyendo un libro de autoayuda porque estoy loca, porque no. Pedir ayuda es de valientes y pedir ayuda es algo increíble. Entonces, ahora me doy cuenta de eso, pero antiguamente esto no era así. Entonces, cuando yo llego con mis libros hace 4 años y quiero hacer una presentación, todo el mundo me dice que no, que esa clase de libros. Entonces, cuando por fin me voy a una biblioteca y les cuento en Ciudad Real, le dije, estoy ingresada un año aquí, he estado aquí con esta gente y tal, ¿por qué no me das una oportunidad? Te voy a dejar el libro. Si no te gusta, no pasa nada, ni me llames. Pero si te gusta, porque siento que he venido a esta vida precisamente a esto, a compartir mi historia y a invitar a otros a que compartan la suya, a recordarles el potencial que todos llevamos dentro. Yo creo que el tío se quedó como un poco aturdido y me dijo, vale, como no conocía a nadie, hice unos leaflets. Yo pedí un préstamo para publicar mis libros. Yo no tenía dinero para publicar mis libros y me aventuré. Yo dije, este es mi propósito, tengo que ir a por él. Y recuerdo que hice unos leaflets
Y me fui el día anterior por todas las tiendas, los restaurantes, presentándome, hablando 3 minutos, 2 minutos, mi nombre es Natalia, mira, voy a presentar este libro, me gustaría si puedes pasarte por la presentación este día. Se llenó la biblioteca, 150 personas. Al día siguiente Wow. salí en todos los periódicos, portada en los periódicos. ¿Y por qué digo esto? Mi felicidad se resume, es verdad que yo he empezado a ser feliz, porque yo recuerdo que me estaba duchando, era como todo una nube, mi madre había venido, yo creía que venía a mi presentación, mi padre no, porque mi padre se sentía avergonzado por todo. Cada persona es un mundo, ya ves, Miguel. Ujú, Entonces era como que vas a contar esto, ahora ya has sufrido abusos, déjalo en el pasado, déjalo. Y yo dije, no, no necesito sentirme avergonzada. Esto es lo que me ha pasado aquí, yo quiero contarlo. Entonces, ujú. cuando por fin lo cuento, yo recuerdo que estaba en la ducha sin haber dormido casi el día después y me estaban llamando todos los teléfonos, ¿estás en todos los periódicos? Y yo me acuerdo que estaba duchándome y le dije a mi madre, mamá, soy feliz, me siento como enamorada pero sin tener pareja. Y empecé a sentirme así cada día. Ujú. No porque había salido en los periódicos, no porque tenía mis libros, porque me había enfrentado a mis miedos. El primer día me temblaban las piernas, me temblaba hasta la voz. Soy disléxica, tartamudeo cuando me pongo nerviosa. Me salió una presentación, 150 personas, la gente empezó a hablar, yo también me intenté suicidar, la otra persona empezó a llorar, yo también, gracias, médicos, doctores, decían, pero ¿tú de dónde has salido? ¿Cómo puedes hablar así? Yo ni lo sabía. Era como si hubiera estado conectada a algo. Era mi propósito. Lo supe en ese momento y no lo había Así es, sabido antes. 44 años y empiezo a ser feliz con así es. 44 años. Así que Así es. cuando os tengo aquí a vosotros, Es que te atreviste, hay un proceso ahí, una componente de atreverse cuando llega el momento, porque sin duda alguna el enemigo mayor del desarrollo personal del ser humano es la comodidad. La comodidad es la sí, olla donde se cocina la mediocridad y entonces no me atrevo a nada, me quedo atrapado en esa situación que tengo, sea buena o mala, la mayoría de las veces esa comodidad es hasta mala, pero ahí nos atrapa y no nos desarrollamos, no sacamos el potencial de desarrollo y tú te atreviste y por eso tuviste esos logros y esa bendita transformación. Bueno, estáis escuchando a Natalia, súper testimonio espectacular de una mujer que ha enfrentado dificultades que la mayoría de nosotros no vamos a enfrentar nunca, pero ella pasó ese proceso y lo ha contado para poder sanar a otras personas que a su vez ella se ha sanado en el proceso. Y si tenéis alguna pregunta, me encantaría que se la hiciéramos a Natalia, las podéis dejar aquí en el lugar donde se hacen las preguntas y yo con todo gusto se las iré trasladando a Natalia, que creo que está aportando con mucho valor, porque hay que tener mucho valor para compartir esto y con mucha honestidad, pero yo sé que ella sabe que muchas personas les ayuda a contar estos sí. testimonios. ¿Tú pasaste por algún proceso de 12 pasos de recuperación? No. ¿No? Ok. ¿Sabes cómo yo cuando estuve en este centro empecé obviamente a hablar de lo que me había ocurrido, ¿no? Empecé a liberarme emocionalmente. Sí que es cierto que a mí escribir me ayudó muchísimo, pero yo creo que la actitud a mí, yo tengo suerte, no todo el mundo tenemos la misma capacidad, también es cierto. Algo que es muy importante, algo que tienes ahí tú detrás, que se llama dream. Tienes ahí esa frase que efectivamente yo creo que cuando el ser humano pierde la esperanza y no tiene sueños, es cuando realmente necesita pedir ayuda. Porque creo que a mí lo que me ha ayudado es precisamente los sueños, tener metas. Que por cierto, ya hablé contigo, que quiero que me ayudes con unas cositas, que ya te veo yo a ti. Además que ahora te vas, que si un crucero, que si no sé qué, que me encanta viajar, digo, tengo que hablar contigo de estos sueños. Porque es cierto que el cumplir sueños y hay gente que me dice, ya, pero no siempre cumples sueños. Yo es que tengo tantos sueños. Yo es que cada día yo creo que me levanto con sueños y hay algunos que se cumplen, otros que a lo mejor se quedan en el camino porque luego pierdo interés, pero salen otros y surgen. Creo que los El sueños sueño, los sueños nos diferencian del resto de las especies. Un perro no me sueña, encanta, un me caballo no encanta. sueña, cualquier animal precioso que uno puede imaginar no sueña. La capacidad de soñar, de imaginar algo en Sí, de el imaginar futuro es algo, única sí, del hombre, es única sí. del hombre como especie. La visualización. Entonces yo creo que gracias a Dios tengo esa visualización y yo siempre, incluso de pequeña, aunque todo era fatídico, me intentaba visualizar una familia feliz, me intentaba visualizar un día
siendo una mujer, pues contenta de ser mujer, porque yo odié hasta ser mujer. O sea, creo que esos sueños que tú dices son tan, tan importantes. Así que bueno, contesto a las preguntas que por supuesto Bueno, la tenemos una gente que ha diga. sido muy repetitiva ahí en el carril, pero nos la han dejado aquí. El nombre de los libros y dónde Sí, mira, encontrarlos. a ver, estos libros son de Planeta. La editorial Planeta es muy conocida en España y en Latinoamérica. Os podéis meter en Google, ponéis Natalia Sanchidrián o libros Planeta Natalia Sanchidrián, Volando Alto, Feliz de ser yo. Y ahora está Tu libro interior y también Prueba de Fe, también muy bonito, que sale también en primavera. Sacan dos libros en el espacio, sacamos dos libros en el espacio de 5 meses o así, o 6 meses. A partir de Pero ahora, sí. ¿no? Sí, a partir de ahora. También pueden escribirme aquí en Instagram, que yo intento contestar a todos los mensajes si puedo. Mm. Nos pregunta aquí otra persona, Doug, Natalia y Miguel, el proceso de conectar con un líder en pleno desarrollo emocional. No entendí muy Ujú. bien la pregunta, no sé si tú la encajas Creo que a lo más o menos. mejor, se refiere, corrígeme si me confundo, a tener como un referente, ¿no? A tener un Ujú, referente en alguien que te pueda hacer, pues bueno, apoyar. Yo realmente nunca he tenido un líder, por así decirlo, al que seguir, pero sí he tenido referentes como Eckhart Tolle, como obviamente Louise Hay y como Wayne Dyer. Yo ujú. conocí a Wayne Dyer, gracias a Dios, y me hizo prometerle que sacaría mis libros. Y Wow. la verdad es, sí, sí, me subí al stage. Fue increíble, fue una historia brutal, Miguel. Eso da para otro directo increíble, porque me fui Sí, a sí, sí, Washington sí, sí. a una de sus conferencias y fue increíble. Entonces, creo que es importante cuando vamos. El otro día tuve un directo y me encantó hablando de los miedos y todo. Creo que es importante, Miguel, que cuando atravesamos momentos de desesperación o de miedos en los cuales nos vemos paralizados, modelemos a personas que ya han estado allí y lo han superado, que no nos Ujú, quedemos rodeadas de las personas que se lamentan, que no, es que no vas a poder, no, no, tenemos ujú. que rodearnos de personas que nos motiven, ¿no? Entonces comentábamos esto, que me encantó del puente, decir, vamos a ver, si quieres cruzar un puente, o sea, y vas hacia allí, tú pregunta a la persona que viene de vuelta, no, no preguntes a alguien que va a hacer, ¿sabes? Tienes que intentar reforzarte en todas aquellas personas que hayan superado cosas pues parecidas a las tuyas. No sé, si por ejemplo tú quieres escribir un libro, pues obviamente no preguntes a alguien que no ha escrito nunca un libro, vete a gente que ha escrito libros, alguien que ha superado una dolencia en el deporte o le falta una pierna o algo, pues te pones a modelar a alguien que haya sufrido, que te identifiques, ¿no? Ujú, Que ujú, resonéis, por así decirlo, que ujú, resonéis en la misma energía. No sé, creo ujú. que eso es importante. No sé si a eso se refería o no y Ok, se le he contestado. buenísimo. Dice aquí un fan tuyo, Natalia fue nuestro referente y nuestro Nuestro salvavidas. salvavidas. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad, Bueno, eh! ¡Wow! sí, pero sin saberlo, porque yo no sabía. Cuando yo comencé en esta aventura, Miguel, empecé a recibir mensajes de todo el mundo, me sentía abrumada emocionalmente. Hubo un momento en que pensé dejarlo, porque era miedo, porque eran tantos mensajes. Yo decía, madre, ¿cómo voy a poder ayudar a toda esta gente? Entonces, una de las personas recibió un mensaje a la 1:30 de la mañana o a las 2 y ella era una mujer que tenía cáncer, pero no pedía ayuda para ella, pedía ayuda para su Ujú, hijo, que su ujú, hijo pesaba muy poco y también no quería vivir. Entonces, pues me puse a mover a todo lo que pude. Tengo muchos vídeos en YouTube que hablo de esto, de cuando alguien no quiere vivir, está con anorexia o bulimia o que ha perdido la esperanza, porque ya no hablamos de anorexia o bulimia. Creo que cualquier trastorno de la conducta muchas veces viene por, pues bueno, pues esa baja autoestima. Y ojo, que ujú, es muy importante, chicas y chicos de aquí de colegueo, nuestra baja autoestima no depende de nuestras capacidades o de nuestras habilidades o de nuestros ujú, logros. ujú, La autoestima depende de nuestro nivel de exigencia. Y muchas veces nos exigimos mucho. Y en eso seguramente que Miguel sabe más que yo. Entonces, pues ujú. bueno, yendo a esta mujer, pues sí, les ayudé y bueno, su hijo ha cambiado su vida, gracias a Dios, y ahora está genial y es verdad que estuvo a punto de Aquí, morir. aquí, aquí está manifestándolo, te está mandando el mensaje. Agradecida toda la vida, mi hijo volvió a ser feliz. Bueno, yo creo que con eso uno ya tiene la vida pagada. Cuando alguien te dice eso, ya Qué la vida de uno bonito. tiene todo el sentido y es Que algo me espectacular, ¿no? emociono, que me emociono. Que me emociono, sí, es muy importante. Fíjate, tengo una pregunta para ti, Miguel, porque, a ver, ¿qué opinas tú? Creo que es importante cuando
cuando nosotros, tú que trabajas, ¿no? Consiguiendo retos, eres un líder que estás ahí pues ayudando a la gente a conseguir sus sueños, ¿no? Y sus metas, Ujú, que es muy importante. ujú. Ese nivel de exigencia muchas veces, ¿no? Que ese perfeccionismo que todos hemos tenido, que muchas veces sigue ahí, ¿no? Detrás de nosotros. Eh, ¿Cómo realmente podemos muchas veces llegar a esos objetivos? Porque hoy me lo han hecho, me ha preguntado una persona y quería preguntártelo a ti también. ¿Cómo podemos llegar a esos objetivos sin perdernos en el camino y sin realmente agobiarnos? Porque estamos acostumbrados a competir, pero nadie nos enseña también a gestionar cuando perdemos, ¿no? Y algunas veces también perdemos. Entonces, cuéntanos un poquito, por favor, si tenemos tiempo, que me encantaría escucharte. Sí, lo que pasa es que ahí solemos medir el hacer, solemos medir el performance, es decir, cuáles son mis resultados, qué es lo que estoy haciendo, cómo va la meta y sobre todo también medimos mucho el tener, es decir, qué logros Claro, estoy teniendo en definitiva, ¿no? Pero se sí, nos olvida que el tener, el performance, el hacer, si de verdad no va a ser frustrante, no va a ser desgastante y no va a acabar con nosotros, tiene que estar basado por un desarrollo primero del ser. Es decir, la fórmula es al revés. Primero trabajo mi claro. ser, en la medida en que crezco mi ser, Qué bonito. mi performance aumenta naturalmente porque ha aumentado mi ser, por lo tanto, aumenta el performance. Y por lo tanto, al aumentar mi desempeño, mi hacer, obtengo más de lo que sea, pero obtengo más. Entonces, claro, ¿dónde viene la frustración, querida? Viene en que las personas queremos tener más y queremos hacer más porque es natural, viene con nuestra naturaleza humana, pero no queremos ser más. Es decir, desde el mismo punto de partida, desde tal y como yo soy, quiero hacer más y tener más. Entonces, esto, cómo se materializa en nuestra sociedad en que estamos rodeados y cómo lo vemos? Por ejemplo, tú conocerás o habrás escuchado, igual que cualquiera de nosotros, personas que quieren ganar más, Sí. quieren ascender en su empresa, Ujú. quieren ser más reconocidos, quieren que sus hijos actúen de manera diferente, pero no quieren cambiar en nada. O sea, desde la posición que tienen. No quieren poner una hora extra, no quieren aportar más, no quieren tener una habilidad nueva, no quieren cambiar su comportamiento, no queremos hacer un cambio personal. Entonces, claro, si yo no quiero cambiar nada en mi ser, pues no voy a tener resultados diferentes. Cuando yo arranqué a emprender con 22 años, y este es el concepto natural de lo que te estoy explicando, de repente yo me di cuenta que para que mi proyecto funcionara yo tenía que compartirlo. Pues Sí, esto, claro, que me esto si tú encanta, me claro, encanta. si tú hablas con emprendedores te van a decir que mira, tienes que el storytelling y tal, todas estas cosas que se han puesto hoy en día de moda, pero es que hace Sí. 30 años nadie No, hablaba de esto. Entonces, claro, yo de repente me doy cuenta que tengo que compartir mi idea y tengo que hablar con personas. Y me enfrento en una reunión a 4 personas que a mí aquello me parecía el estadio Wembley lleno hasta arriba. O sea, 4 personas me parecía una multitud, Dios mío, de mi vida. Me salió mal, yo lo hice mal, no sabía, o sea, era tal la presión de lo que estaba haciendo que no articulaba bien la idea, claro, no salió bien, pero eran las ganas de triunfar, eran mayores que las excusas que yo me iba a poner sobre ese miedo y sobre esa derrota o sobre ese fracaso ahí qué a priori. interesante. Por lo tanto, ¿qué me tocó? Trabajar el ser Claro, claro. desde reforzar mi autoestima, reforzar mi creencia. Es que Lo que hablábamos, si claro. yo no trabajo mi ser, me dejo vencer por las circunstancias, me dejo vencer por los Efectivamente, miedos, por los temores efectivamente, y me quedo en mi zona cómoda. Entonces, no efectivamente. es mi exigencia de Claro, figurar, tener resultados económicos o tener logros. No, claro, es que si yo me trabajo en el ser y claro. me encanta una definición que yo he usado siempre desde que hice esta reinvención mía con 40 años, que me la enseñaron, la humildad. O sea, Sí, la humildad. El tema de la humildad. ¿La sí. humildad qué es? La humildad, me encanta esa Vale. definición, que es, humildad es reconocer quién soy. Reconocer quién soy. Ser humilde, o sea, no soy el mejor, no soy Beckham, como tú decías, ¿vale? No soy el mejor orador del mundo, o sea, tengo que reconocer quién soy, no Sí. un invento que yo me estoy creyendo, no. Claro, Ok, claro, humilde es claro. reconocer quién soy, Qué reconocer bueno.
que soy un igual entre los demás, que no sea engreído, que no sea prepotente. Debo reconocer quién soy. Para mí eso es humildad, reconocer quién eres, Miguel. Sí, Pero, y sí. aquí viene la coma, ¿ok? Coma, saber quién puedo llegar a ser. Ah, qué Claro, bonito, me encanta. claro, claro. Ser lo suficientemente humilde para reconocer quiénes somos, pero me encanta, Coma, qué bonito. saber quién puedo llegar a Saber quién ser. puedo llegar a ser. Bravo, Claro. O sea, yo cuando bravo. dije eso dije, hostia, claro, Miguel, Me encanta. no eres lo que te crees, pero Sí, sí puedes llegar a ser mejor versión claro. de Sí. lo que realmente eres Me ahora. Dije, encanta y me gusta wow. muchísimo. Me encanta porque además, mira, hay personas que siempre me preguntan por el propósito de tu vida y tal, y yo les digo que tiene que ver además con lo que acabas de decir. Yo siempre digo, yo confío tanto en el potencial de ser humano, confío tanto en el potencial de ser humano y lo grandes que somos, que yo creo que he venido a esta vida a recordarlo. Soy como ese que te dan así en la frente, ¿sabes? Un recordatorio. Entonces, ¿quién es Natalia? Yo soy esta, ¿no? Que te hace así en la cabeza y te dice, recuerda que lo que acabas de decir es humilde, ahora es tu proceso, pero realmente puedes llegar a redescubrir tantas cosas, porque yo jamás imaginé que pudiera dar conferencias a tantísimas personas en el extranjero, jamás pensé que pudiera escribir libros, jamás pensé que ahora, fíjate cómo son las cosas, Miguel, que yo empecé a escribir mis libros, empecé a trabajar con programas de autoconocimiento y programas en los cuales en un principio ayudaba a la gente y tuve que ser lo suficientemente humilde para darme cuenta que a pesar de que estaba estudiando psicología y todo, me afectaba muchísimo, por ejemplo, los mensajes de la gente. Había mensajes que me enviaban, obviamente, imagínate, tienen que ver con abusos, madres con hijos, con problemas, separaciones. Tenía que yo enviar y referir a forenses, o sea, era de verdad, me superaba porque soy muy sensible. Y poco a poco, como es la vida, que yo decía, jolín, me da pena por un lado, porque, y fíjate que poco a poco la gente me empieza a preguntar cómo pueden escribir su historia. Yo estoy aquí ahora, a día de hoy, he desarrollado un programa que es tu libro interior. Y me preguntaba alguien cuál es el propósito de tu vida. Soy es recordar que todos tenemos una historia. Y yo lo que hago es ayudo a las personas a descubrir su historia. Y fíjate que ahora estoy escribiendo con otras personas, nuevos autores, les ayudo a escribir sus libros. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar así? Porque yo ni siquiera lo sabía. Ha sido la misma gente que, gracias a todos vosotros, que os quiero muchísimo, siempre lo digo, que me habéis escrito y me habéis dicho, ¿cómo puedo? ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has conseguido? ¿Cómo? O sea, yo estoy ahora mismo donde estoy, obviamente porque sí, mi actitud me ha ayudado, podía haberme quedado en el miedo, como tú bien has dicho, en la comodidad, que yo también creo que eso nos hace mediocres y el ser humano, vamos, tiene un potencial increíble para despegar y volar muy alto, como bien dice este libro, volar muy alto. Entonces, he llegado aquí precisamente porque la gente me ha puesto aquí, porque al final he decidido que ese era el propósito de mi vida, recordar a la gente con mi ejemplo, porque yo digo que las palabras al final pues nos pueden, sabes, convencer y podemos hablar y ser buenos comunicadores, pero al final es el ejemplo lo que realmente nos enamora, Miguel. Tu Así es. ejemplo que compartes y Ujú. mi ejemplo que comparto. Y El todos tenemos ejemplo. ejemplos que compartir. Todos, todos. Oye, has hablado de Wayne Dyer, te quiero hacer una pregunta Sí. que hablando de Wayne Dyer me la supongo, pero creo que es bueno que la compartamos. ¿Cómo tiene que ver el desarrollo espiritual de una persona en su crecimiento? ¿Cómo tú lo has Sí. vivido? ¿Qué importante es para ti? ¿Cómo es ese proceso? Perdonad, no sé qué ha pasado. ¿Me oís? Ahí estamos. Sí, perfecto. Estabas hablando ¿puedes repetir la pregunta? Porque se quedó un poco Sí. bloqueado. Como hablabas de Wayne Dyer, me imagino Sí, que habrás tenido un contacto con el desarrollo espiritual dentro del sí, desarrollo personal. ujú, ¿Cómo has vivido sí. tú ese proceso? ¿Cómo es de importante para ti? ¿Qué podemos aportar ahí? Mira, yo cuando sufrí lo que sufrí, es decir, cuando casi pierdo la vida, desarrollé lo que se llama healthy anxiety, que es ansiedad, es como hipocondría, ¿no? Tienes miedo es Ujú, decir,
me encontré en una situación en la cual 20 años atrás yo había intentado suicidarme y no quería vivir, y ahora, que era cuando realmente quería vivir, me encuentro en que casi me muero. Entonces desarrollé un miedo muy grande y gracias a eso empiezo a ir pues, todos estos libros. Entonces, creo que a partir de ahí mi mente se abre. Es decir, yo creo que el ser humano, uno de los tips o consejos que yo podría dar a todas las personas que nos están ayudando es, lo primero y más importante es creer en el ser humano, ¿no? Tenemos que creer en el ser humano y el potencial que llevamos dentro. Pero esa parte que tú estás comentando es, para mí es muy importante el ser flexibles, es decir, flexibilidad a la hora de expandir nuestra mente, de abrir nuestra percepción, de no quedarnos solo con esto es lo que he visto y esto es lo que creo. Porque creo que vamos muchísimo más, ¿no? Que llegamos más lejos que todo ello. Entonces, a partir de ahí yo empecé a abrirme a la espiritualidad, a reconocer el momento presente, a darme cuenta de que realmente mi percepción de la vida quizás no era como la había aprendido, no era como la sociedad me la intentaba imponer, entre comillas, y empecé bueno, relacionarme tanto con personas como con ejemplos, realmente ejemplos hablados, estudios de personas bueno, que realmente pues, vivían esa espiritualidad de otra manera. Creo que la espiritualidad, para mí, sin entrar en un tema religioso, puedes creer, no puedes creer, yo creo, obviamente yo creo, porque es que con todo lo que me ha pasado, tengo que creer en energía, Alá, Dios, llámalo como quieras, universo, pero yo creo en una energía y una fuerza mayor, vamos, por lo menos indudablemente en mi caso, humilde criterio. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mi libro Prueba de Fe yo hablo de espiritualidad más extensamente, porque sin entrar en el tema religioso, creo que la espiritualidad es ese camino de encontrarse con el ser, encontrarse con uno mismo. Y cuando hablo con uno mismo es decir, jo, te conoces a ti misma, no estoy hablando, ay, sí, pues es que mido un 80 o mido... No, se trata de realmente conectar con esa fuerza interior que todos llevamos, con esa energía que hace que nuestro corazón siga latiendo, con esa energía y esa fuerza que nos hace muchas veces intuir y ver donde no podemos ver y donde se supone que no podemos intuir. Y todo eso tiene que ver pues con esa conexión con nuestro interior, porque además creo que cuando conectamos con nuestro interior, conectamos con el exterior, conectamos con el mundo, conectamos con el universo, ¿no? Y yo creo que de una manera u otra, yo creo mucho en este efecto, ¿no? De butterfly, que todos estamos conectados, porque cuando mi percepción empieza a cambiar y abro y expando, ¿no? Es como que empiezo a mirar con unas gafas diferentes, ¿no? Con otro prisma, alrededor también empieza a cambiar. Y la espiritualidad creo que tiene mucho que ver con esa confianza en ese ejemplo de ir subiendo una escalera, ¿no? Y vas primer escalón, segundo escalón, y yo que soy una mujer impaciente, que siempre he deseado estar ya aquí arriba, darte cuenta de que no, de que tienes que conectar contigo misma, de que al conectar con tu interior no solo se abren puertas donde antes solo había obstáculos y nuevas posibilidades, sino que además al abrir tu mente te empiezas a relacionar con gente que resuena contigo. Es como que se abre, la gente dice, es que trabajar contigo es magia y tal. No, no hago magia. Creo que la magia está en nuestro interior. Y yo creo en ello. Creo en ello. Entonces, claro, conectar con Wayne Dyer, hablar con él y volvemos a lo mismo. ¿Cómo no voy a creer? Si yo voy a una conferencia de Wayne Dyer y el día antes de la conferencia me lo encuentro en un CVS, en una farmacia, comprando, y yo, claro, había meditado tanto con él que escucho una voz y digo, Wayne Dyer, fue tan increíble, me quedé tan que no podía ni hablar. Empezamos a hablar, me invitó a subir al backstage, estuve con él, estuvimos hablando y le dije que quería publicar mis libros y me dijo que ni se me ocurriera ceder a esa idea. Y gracias a él los publiqué. Entonces, yo creo en esa conexión, creo que la espiritual no es ni más ni menos que el conocimiento de ese ser, esa conexión con nosotros mismos. Buenísimo. Hay un documental sobre Wayne Dyer
porque ya The Gift. falleció The y Gift. es espectacular el The documental Gift. que hay. The The Gift. Gift, The sí, Gift. sí, Ah. sí. Lo Es recomiendo a todas las espectacular. personas con las que trabajo. Tienes que ver esto, tienes que ver esto, tienes que ver esto. Sí, 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 porque sí, además, sí. Miguel, quería contar a ti que no sepas, cariño, cuando conectamos con nosotros mismos, conectamos no solo con nuestro interior, conectamos con nuestro propósito, con nuestra razón de Ujú, ser. Yo ujú. creo que hay una razón de ser para seguir todavía vivos. Si todavía seguís vivos, a las 171 personas que estamos hoy aquí, si todavía estamos vivos hoy aquí, tiene que ser por algo. Tiene que ser Ujú. por algo, no tiene que ser porque tengo que mañana trabajar, Tiene levantarme, que haber desayunar, un comer. propósito más grande que Yes, pagar una yes. hipoteca. No puede ser el único propósito de nuestra vida pagar una hipoteca y un coche a plazos. Tiene que haber otro Efectivamente, propósito más grande. efectivamente, Tiene efectivamente. que haber una rebelión contra la conformidad de la sociedad de pagar cosas. Y el propósito, que tú eres el ejemplo y por eso me encanta este directo que estamos haciendo, quería, el propósito más grande que hay es servir a otro ser humano. O sea, cuando tú sirves a otro ser humano, Exacto. tu vida se llena, tu vida Es encuentras todo el brutal, propósito porque te es desprendes de increíble. tu ego, de tus miedos, de tus mierdas y te centras en ser. Dices, hostia, mi vida tiene sentido para ayudar a otro ser humano. Y eso Increíble, es brutal. efectivamente, efectivamente, es así, es Eso es brutal. increíble. Te has quedado un poco freeze ahí. Creo ¿Ya? que Ok. ahora, ya, ya. Sí, 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 ahí. Sí, sí, ya Así que no, estamos. estoy encantada con este directo contigo, de verdad, Miguel. Podríamos pasarnos horas, horas y horas hablando, de Podríamos verdad. hacer, Madre hacer mía. el segundo ahora. Ok, Sí, pues otros nada, querida, directos. vamos a despedirnos. Aquí tenemos, bueno, mucha gente. Muchas gracias, chicos. He visto gente de Argentina, gente de Costa Rica, de Colombia, de México, de Estados Unidos Gracias, de nos han verdad. saludado, de Dallas, de Bulgaria, a una cosa inédita, de Wow. Bulgaria también. Me imagino que nos estén escuchando en español, y a todos Muchísimas los amigos gracias. queridos de España y de todos los lugares. Mira, de Charlotte, North Carolina, muy bien, fenomenal. Wow. Pues chicos, os Muchísimas queremos a gracias. todos. Gracias por Muchísimas compartir gracias. el vídeo. Lo voy a, Inglaterra también, el vídeo lo voy a dejar colgado en IGTV, claro. Luego lo vamos a poner también en YouTube. Lo podéis enviar a personas que lo hayan visto, lo podéis repasar, contactar con Natalia en su perfil, que lo tenéis ahí, porque ella tiene un montón de información en su perfil, un montón de vídeos chulos, un montón de valor que aporta para que podáis compartir con ella. Y Sí, bueno, la página web estoy haciéndola yo porque es otro reto de los míos y saldrá en breve. En una semana o así estará. Pero mientras tanto podéis usar todas las redes que yo os contesto. muy bien. Y nos hemos encontrado con una mujer valiente, una mujer que ha pasado un proceso y una mujer que, pues, que está aportando un valor increíble, que es su historia, toda su historia ha tenido un sentido, que es ponerla en servicio de otras personas. Sí. Y yo creo que eso es magnífico y te honra y estoy feliz de que seamos amigos y de conectar, ¿eh? Así que El te placer es mando un gran mío, de beso. verdad. Creo de verdad, de corazón, que la conexión con el mundo a mí me ha salvado la vida. Así que, ¿qué os voy a Muy decir? bien, Que os quiero a todos, de verdad. muy Muchísimas bien, gracias. Sois muy todos muy bien. especiales, todos somos especiales. Ok. Chao, querida. Fuerte abrazo. Chao, 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 gracias. Chao, chao.